Amigo, 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 amigo. ¿Cuál es el problema de las encimeras habituales? Que se rayan y no se limpian fácilmente. Pierden el color. Las habituales. Ahora, las buenas. Las de Silestone. Oye. Las de Silestone. Ni se rayan, se limpian fácilmente y son españolas. Y son de cuarto español. Ahí está. Y de Almería. Y de Macael. Y de Cosentino. ¡Viva Cosentino! Oye, Castaño. Las encimeras de cuarto. ¡Aguantan el Stone! Y aguantan el peso. Y de Macael. Disfruta Sí, de dime, una Wes. apasionante noche de deporte americano con el primer anunciante español en la Super Bowl. Cosentino, fabricante de encimeras Silestone. Eso ya lo he dicho yo. Juan, ¿qué me decías? Es que llevo 2 horas y ya no aguanto más. ¿Pero para qué sirve una encimera? Encima. La encimera es lo que tú manchas cuando estás cocinando a Montserrat. Eso para encimar. como ha Pero dicho Pepe. está en la cocina eso. No, no la has probado Sí, en mi nunca. caso está en la cocina. Además te digo una cosa, son buenísimas, se deslizan perfectamente. ¿Cómo se Come, se come. Se deslizan? Son para poner cosas encima Y se de- deslizan. No, en la cocina, en el baño, donde quieras. Además durísimas. 14. Puedes hacer lo que quieras. 14 si te gana Patriots a Eagles, gana el equipo de Boston al de Filadelfia. Estamos en el tercer cuarto. ¿En qué minuto estamos? Que me he perdido. Se sabe, chato. Quedan 7:52 para terminar el tercer cuarto. Ah, o sea, estamos en la mitad del tercer ¿Pero cuarto. cuántos hay? Recuerdo que tenemos 20, solo una oportunidad. Una oportunidad. A mí me preocupa mucho eso, Paco. Paco, una pregunta. ¿Todo el rollo ese de regalos que dices que vamos a regalar, para qué son? No, recuerdo que entre los mensajes que nos están llegando vamos a sortear 5 camisetas, Vale. 8 gorras y un balón de la NFL. Miseria. Nos sorteamos otro día. Vaya Y, miseria. 5 el gorras. año pasado Vaya tela. Vaya miseria. Oye, una encimera quedaría de escándalo firmada. Hay que pedir permiso al señor Cosentino. El año pasado dijimos que al final de la retransmisión daríamos los nombres. A Edwin año- se le el año olvidó que porque iba Tajao. y con mucho trabajo en ese momento. No hay problema. Iba cargado. Si nos olvida hoy, lo damos el próximo sábado. No hay problema. Este año vamos a dar los nombres de los ganadores del año pasado. Y Oye, de paso, Paco, momento. Si nos está oyendo el señor Cosentino, Un purito. puede llamar, vale. Puede llamar aquí a Carrusel Deportivo y regalamos una encimera de cuarzo a Sí, Tomás señor. Blas para que sepa lo que es. Y además para la pared también, que queda divino, todo seguido. Pepe, no me Encimera jodas de con el purito. cerámica y pared. Que llame al Con campana. 900 y el 800, el señor Cosentino. pide paso Erifrade. Segundo capítulo del primer reglamento del fútbol americano. Fue establecido en 1876 por las universidades de Yale y Harvard, que además fundaron la Association Interuniversity de Fútbol, purito. conocida como IFA, que organizaría a partir de entonces el campeonato universitario. A pesar de llamarse fútbol, este deporte seguía siendo conocido como rugby. Fue en 1883 cuando el jugador de Yale, Walter Camp, concibió el pase hacia adelante, convenció a la IFA para aceptarlo y le otorgó así a este deporte su elemento de distinción. Capítulo 3, más tarde, la expansión del fútbol americano. Es tremendo lo que ha dicho Frade, McNabb lanzando, recepción perfecta y carrera, buscando el primer down. Ese número 36 de los profesional, Eagles, ¿ves? que se llama Brian Westbrook. Oye, 8 Intentar años. empatar Filadelfia ahora en este ataque, ¿eh? No, pero no empata, no empata, Va a ¿eh? intentar. No, Claro que empata, que ¿cómo que no? tuvieron Le van 8 a años hacer, para no, inventar. le van a hacer una recepción. No soy yo, A mí, atacando Filadelfia me gusta John Runyan, pero hoy no está haciendo gran cosa, ¿eh? No, está un poquito bajo, sí. Acuérdate que está en el tobillo. Parece Aguilera. Escúchame, 8 años para inventar el Vamos paso a ver, adelantado. estoy leyendo. Línea de ataque, John Runyan es el mejor. Es el que protege a McNabb. Yo no- McNabb para la derecha para Owens. Recepción perfecta de Terrell Owens. Qué profesional. Oye, ¿y los Panthers qué son? Que viene aquí en el periódico. Mira, ahí, Ojo, ahí está Runo White, que solo pesa 400 Ahí está Rooney kilos. en Paco, el que decía. ¿Ves? El que decías, que se ha cabreado al oír su nombre. Ese me gusta a mí. Y este que está leyendo el TP, ¿Pero ese pega o no pega? Oye, ahora, absolutamente en serio, Sí. que 4 o 5 semanas después de que te pegan 2 tornillos en el tobillo, estés jugando la prueba más exigente que existe en este deporte, que es la Super Bowl, ¿nos parece alucinante? ¿Y que siga? No, pero ya tiene unos tornillos. Y en la cabeza. En la cabeza no tiene ninguno. Primer down para Filadelfia, de nuevo juego terrestre, carrera de Filadelfia. Los médicos le han dicho que si le filas. vuelven a Oye. pegar en la zona donde tiene los tornillos, puede dejar de jugar al fútbol Pero, mundial para siempre. Poli, de verdad, ¿tú cuántas operaciones has tenido? 7.
¿Y cuántos tornillos? No, tornillos 200 llevaré, pero la cabeza ninguno. Mira cómo está este tío. Ese Este va a explotar. Ese es Terrell Owens. ¿Así? No, es Bookgate, es Bookgate. Míralo. Así está. Fíjate Terrell Owens. Sí, es verdad. Míralo, es Bookgate. Tamazas, Dios, Oye, se mira. parece a mí, hostia. Pero eso es un tío de verdad. Otra pregunta en serio. En la NFL, como pasa en la NBA, está McNabb, primer down. Eagles, dime. No, quería preguntar si estaba permitido, como en la NBA, el uso de anabolizantes para coger musculatura. Claro, porque de verdad que ahí hay gente que está cachas que no veas. Se ve un bocata de esto. Oye, Ponsati, momento. No. No me respondáis todos a la vez. En principio no, ¿eh? En principio no. es American. Por favor, vamos a dejarlo Ya de... están en la yarda Rincón 30 es los me- Eagles, ¿eh? Vamos al juego. Oye, eso tiene que ser como Primera una y cuña 10. en todos los carruseles. ¿Rincón qué? McNabb lanzando a la derecha, completando. No Gol del consiguió Madrid, la primera, pum, la otra vez cuña, Owens. Otra vez Terrell Owens, 6 recepciones lleva ya, me parece. Oye, ¿está jugando Jermaine Masberry? Mayberry. No, De los Huckleberry Malberry de toda la vida. Sí. Perdido toda la vida. De toda la vida. De los Patriots, en Sí. defensa. Sí, juega, Uy, ¿no? le ha fallado un poquito ahí La el pierna, la tobillo a pierna. Owens, ¿eh? Sí, has visto cómo se ha escurrido, ¿no? Da igual, solo lleva Ha dos querido hacer el tornillos. apoyo fijo y no ha podido. El problema que está teniendo Owens por la lesión de tobillo es que no puede ir a pases muy largos y entonces está facilitando la labor de defensa de los Patriots. Pero de todas maneras, increíble que esté jugando, como decía Paco, 6 semanas después de ser operado. Tiene cierta facilidad para frenar, es decir, inicia la carrera, frena y por eso recibe, pero jamás le estamos viendo recibir por delante de Exacto. su tiene un defensor. problema, tiene un problema. O sea, Su fuerte son los pases largos. claro, pero eso no lo puede hacer porque en la arrancada será donde no se fía el bien Pero del sobre todo tobillo. le he visto un problema que tiene, que es en el giro, en la recepción. También. Cuando ellos hacen el giro. Hombre, claro, y no se fiará. Claro, por eso le digo que es el problema que tiene, porque ahí los tornillos no deben ser buenos. A lo mejor son necesarios. Ojo, que está muy cerca de todos Porque los ahora Eagles se de lleva- Lions de New no, England, ¿eh? escúchame, a ver si lo que te iba a decir, ahora se lleva el tustero con titanio y entonces a lo mejor nos han puesto así. Ahora te los ponen Estos son de reabsorbibles. chapiza, de fibra. Te los ponen reabsorbibles, Poli, que yo llevo dos. ¿En serio? Dale, Posetti. Uy. McNabb incompleto, buscaba precisamente a Terrell Owens. La cobertura perfecta de Randall Gay. Es lo que lleva las maderas. Oye, de que gol. cuidado con el hielo, que la gente se va a creer que estamos bebiendo de verdad, ¿eh? Sí, no, es lo último que faltaba. No, vamos, ya. Pásame la coca, Pepe. Será segunda y 10 para... Es increíble. Quedan 5 minutos prácticamente para que termine el tercer cuarto. Ganan los New England Patriots 14-7 en esta edición número 39 de la Super Bowl. Qué bien en botella Bacardi, macho. Oye, ¿cómo Ahí era aquello? vamos. ¿Cómo en botella Bacardi? McNabb. 4 pasos atrás, lanza a la izquierda, completado. Esta vez ha buscado el número 83 a Greg Lewis. No estoy loco, es Greg Lewis, os lo prometo. La clave ahora porque será tercer down. Si no consiguen las yardas tendrán que confirmarse. Oye, cortale las manos a Paco, un momentito. Con un chute de 3 puntos. Yo no estoy haciendo nada con la ¿Van a tirar la puerta o no? ¿Pero qué, quiero colosal decir, a del palos. fruto ya o qué? ¿Van a tirar a Bibi. Tercera y 3. 4 y 37. Bibi. Andy Reid es el entrenador de estos Philadelphia Eagles. ¿Este es el que más manda? Sí, el que manda todo. ¿Cómo Fue están los demás? línea de ataque de McMahon, del anuncio de Cosentino. Anda, El mira, entrenador. vamos con él. Bibi. Vamos a ver. McNabb aguantando, lanzando primer Tiempo de down. sobra. Toma, qué bien. Perfecto los Eagles. Muy bien. Bueno, ahora en serio nos interesa que Filadelfia iguale un poquito esto, ¿no? Claro. Que nos dé las 7 de la mañana, este es un enfermo. Que no, hombre, no. Si las prórrogas, luego Sí, el que primero nada. enchufa para adentro es touchdown de plata. No ha Pues habido como una en sola casa. Super Bowl decide en la prórroga hasta el momento. Esta ¿Ninguna? para jugarnos. Ninguna. Ninguna. Ah, no, nunca. Todos se lo Hoy dicen va a por pasar. ahí. No. Hoy va a Si pasar. lo dices tú, seguro que no. Pues si lo dices tú me tranquilizas. Entonces hoy no va a pasar. Bueno, ahora le hemos liado. Oye, una pregunta, sin broma. Marino en el Calderón. ¿Está jugando Jermaine Mayberry o no? Sí, es uno de los que protegen a McNabb. Te al pregunté antes, no me pasador. contesta Se nadie. llama, Pepe, se llama protector. Ah, vale. Es que Protector. Pepe estaba apartando gambas y ha descubierto que en el ponía el nombre ese. McNabb, lanzando touchdown, Eagles. ¡Eagle Forever! Bien, Filadelfia. ¿Quién ha sido? Ha sido el número 36, Brian Westbrook. Aquí hay mucho forofismo, ¿eh? Perfecta la Equipo carrera ahí. del touchdown. Lo siento, Rafa, ¿eh? No, es genial porque Westbrook es un corredor que se colocó en esta acción, ya veréis cuando en la repetición, como receptor, también engañando o aprovechando sus cualidades para engañar a la defensa de los Patriots.